Bueno, entonces ahora vamos a empezar con lo de las derivadas de las funciones trigonométricas, que es la sección 2.7 del libro de Layton. Entonces, aquí yo voy a tomar algunos teoremas que van a servir para esta sección. ¿Sí? No nos metimos en la parte de funciones trigonométricas, pero aquí creo que es importante ver lo de las derivadas. Entonces, aquí está el teorema 1. Desde el teorema 1.10 2 hasta el teorema 1.16. Entonces aquí vemos que el límite cuando tiende a 0 del seno de t entre t es igual a 1. La función seno es continua. ¿Qué es esta función? Esta es la gráfica de la función seno. La función coseno, que está más abajo, es continua en 0. Y este también es otro teorema, que es el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t entre t es igual a 0. El teorema 1.16 dice las funciones seno y coseno son continuas en cada número real. Entonces son repetitivas, son oscilatorias estas funciones, ¿no? Por ejemplo, luego en ecuaciones diferenciales, o si no mal recuerdo, en la transformada de Laplace, se utilizan las funciones trigonométricas porque son periódicas, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer la deducción de la ecuación, de la derivada de la función seno, pero para eso necesito una definición trigonométrica, una identidad trigonométrica. Seno de A más B es igual a seno de A coseno de B más coseno de A seno de B. Esa es una identidad trigonométrica. Y sea f de x es igual a seno de x. De la definición de la derivada, f' de x, que si ya la hemos utilizado frecuentemente, f' de x es igual a el límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x, menos f de x entre delta x. Vamos a utilizar tanto esta como estos teoremas, estos dos principales teoremas para la deducción. Entonces aquí le voy a poner el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x más delta x menos el seno de x entre delta x. Entonces utilizamos la identidad trigonométrica, esta. Aquí le voy a poner igual el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Pues sería el seno de a más b es igual a seno de a coseno de b. Entonces aquí sería seno de x, el coseno de delta x, más coseno de x, seno de delta x. Me falta menos el seno de x sobre delta x. ¿Sí? Ahí puedo factorizar este seno de x que está aquí y seno de x. Entonces, factorizando el límite cuando delta x tiende a 0. Seno de x, coseno de delta x menos 1 más coseno de x seno de delta x sobre delta x. ¿Sí? Y aquí también se puede dividir en dos términos, o en dos o en tres términos, ¿no? Aquí están dos límites
Y aquí está otro límite. Entonces, el límite cuando delta x tiende a 0 de, lo voy a poner con signo negativo y lo voy a poner así, 1 menos coseno de delta x sobre delta x. Y aquí así lo voy a poner con unos corchetes por el límite delta x tiende a 0 de seno de x más el límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de x por, o así vamos a ponerle este, sí. Se pueden dividir los límites, ¿no? Entonces, límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre delta x. Lo voy a borrar aquí mejor. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues esto a partir del teorema 10.5, esto que es igual a 0. Esto a partir del teorema 10.10, le voy a poner aquí 1.10.5, implica que esto es igual a 0. 1.10.2, esto implica que esto sea igual a 1. Entonces aquí esto es igual a menos 0 por seno de x, porque no está en términos de delta x esto. Entonces sería por seno de x, luego más seno de x por 1. Esto, pues 0 por algo es 0. Por lo tanto, f' de x es igual a ¿qué? Coseno de x. Entonces, ese es el teorema 10.2.71. Lo voy a escribir porque con este como estoy batallando. Teorema 2.7.1, que es derivada de la función seno. Función seno de x, seno de x es igual a coseno de x. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 1. Se calcula f' de x y f de x es igual a x cuadrado seno de x. Entonces, a partir de la regla del producto, la regla del producto, f' de x es igual a la primera derivada de la segunda de x, seno de x, más la segunda de la primera. Entonces aquí pues es x cuadrada. La derivada de seno de x es coseno de x más seno de x por 2x. Entonces f' de x es igual a x cuadrada coseno de x más 2 veces x
Seno de X. Esto nada más se traslada a lo que estamos viendo ahorita, que es funciones trigonométricas. Entonces, al principio no hay tanto problema. Ahora, para hacer la demostración, ya no la voy a hacer la demostración de la función coseno que está aquí. Se necesita la identidad trigonométrica. Identidad trigonométrica, que sería igual coseno de A más B es igual a coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Y de aquí para si G de X es igual al coseno de X, utilizando la definición de la derivada. No la voy a hacer nada más este límite delta X cuando tiende a 0 de f de, que este es f g' de X es igual, aquí no es f, es g de X más delta X menos g de X delta X. Ya no voy a hacer el álgebra, sería esto, de manera similar al caso anterior, g' de X es igual a menos seno de X. Entonces el teorema 2.71, perdón, que es derivada de la función coseno, de la función coseno es de X, coseno de X es igual a menos el seno de X. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ponerlo acá. Ejemplo 2. Determine de y en dx. ¿Sí? Y es igual al cociente del seno de X. 1 menos 2 coseno de X. Entonces ahí, voy a subir, ahí está, como que está un poquito más rápida. Aplicando derivación del cociente, se tiene que de y en de X es igual al cuadrado del denominador 1 menos 2 coseno de X. Esto es el cuadrado. Vamos a estar más largo. Y es la de abajo. Sería 1 menos 2 coseno de X. La derivada del de arriba. Que sería seno de X. Menos el de arriba. La derivada del de abajo. 1 menos 2 coseno de X. Entonces lo voy a hacer aquí. Quedaría 1 menos 2 coseno de X. La derivada del seno, que es el coseno. Luego menos el seno de X. Por la derivada de 1, pero ese es 0. Si no lo voy a poner aquí, ¿no? 0. Luego menos 2 veces la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es igual a menos seno. Entonces aquí sería menos seno de X. Todo esto sobre 1 menos 2 coseno de X al cuadrado. Entonces aquí voy a hacer un poco más de álgebra.
1 menos 2 coseno de x al cuadrado. Entonces aquí es coseno de x menos 2 veces coseno de x, porque coseno de x es coseno al cuadrado de x, menos, sí, ¿verdad? Porque aquí es menos por menos, más por menos, menos, quedaría 2 seno cuadrado de x. Ahí está. Entonces, esto sería, puedo factorizar, menos 2 coseno de x al cuadrado, que sería coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y a ver, queda esto, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Esto, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Y esa es una identidad trigonométrica. Por lo tanto, dy en dx se simplifica. Sería coseno de x menos 2 entre 1 menos, no, 2 coseno de x, y esto es al cuadrado. Sí, ahí está. Sí, a ver, vamos a ver. Entonces vamos a ver esta derivada, la tercera derivada de 2 seno de x más 3 coseno de x menos x al cubo. Recordando, aquí nada más, de x, de coseno de x es igual a menos seno de x. Y la derivada de x, seno de x, es igual al coseno de x. Entonces, a ver, vamos a determinarlas. Bueno, entonces aquí vamos a hacer primero la primera derivada, la segunda y hasta la tercera derivada. Entonces, d en dx, la primera derivada de 2 seno de x más 3 coseno de x. Y luego les digo esto de la parte de las constantes, tanto se pueden meter como se pueden sacar. Hay veces que luego nos sirve meterlas. Entonces aquí, por ejemplo, pues ya nada más sería, ya lo voy a hacer. Esto, pues las constantes, pues sale, ¿no? Así. Entonces ya nada más sería 2 veces, la derivada del seno es coseno, 2 coseno de x más 3 veces menos seno de x menos 3 veces x cuadrada. Esto en sí sería 2 coseno de x menos 3 seno de x menos 3 x cuadrada. Entonces ahora voy a hacer la segunda derivada, que aquí lo maneja igual, ¿no? Pero bueno, 2x, 2 seno de x de esta más 3 coseno de x menos x al cubo. Es igual, pues se va a derivar esto que está aquí, estoy bueno, no cerrando, sino eh, rayando. Entonces sería 2 coseno de x, que sería la 2 menos seno de x, menos 3 seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x, menos 3 por 2 por x. Ya, entonces aquí sería menos 2 seno de x, menos 3 coseno de x, menos 6x. Entonces ahora otra vez derivada tercera de x cubo, 2 seno de x más 3 coseno de x menos, no,
aquí menos x al cubo es igual, otra vez lo que estoy subrayando es esto, sería menos 2, la derivada del seno es coseno, 2 coseno de x, menos 3, la derivada del coseno es menos el seno, menos seno de x, menos 6. Entonces esto es igual a menos 2 coseno de x más 3 seno de x menos 6, que esa es la tercera derivada, ¿no? Y ahí está, ese es el resultado. Bueno, entonces espero que no haya problema. Ahora vamos a tener otras identidades que son importantes. Por ejemplo, tangente. Tangente, le voy a poner con minúscula porque no es por lo regular. A ver, ahí está. Tangente de x es igual al seno de x entre coseno de x. Secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y esa era la que habíamos visto anteriormente, seno de x al cuadrado más coseno de x, esto es al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Sí? Ahora, el teorema 2.7.3, derivada de la función tangente de la función tangente de x, tangente de x es igual a secante cuadrada de x. ¿Sí? Esa no la voy a hacer la demostración. 2.7.4 es derivada de la función cotangente. Cotangente derivada de x de cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x. Otras identidades que se tienen son la cotangente de x, si eso no se me ha puesto, cotangente de x es igual al coseno, que es el inverso de la tangente, entre seno de x. Cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. ¿Sí? Entonces también aquí tenemos el otro teorema que es 2.7.5, derivada de la función secante, derivada de la función secante de x, de secante, no, aquí es sec. Espérame, estoy queriendo borrar, ahí está. Secante de x es igual a secante de x tangente de x. Sí, eso también ¿cómo se llama? No las voy a hacer, pero bueno, la demostración, ejemplo 4, calcule de x, de tangente de x, secante de x
Entonces, aquí, pues este es un producto de tangente por secante. Entonces, la hacemos como un producto de en dx de tangente de x secante de x. La primera por la derivada de la segunda, tangente de x por la derivada de secante de x respecto a x más la segunda por la derivada de la primera. Les digo, ese es más rápido, ¿no? La del producto. Tangente de x. Ya con base en lo que se ha visto anteriormente de los teoremas, esto es igual tangente de x por la derivada de secante. La derivada de la secante es secante. Secante de x, tangente de x. Y luego más la secante de x por la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente es secante cubo de x. Ahí está. Entonces aquí tenemos que es igual a secante de x por tangente cuadrada de x más secante. No, este es secante cuadrada, ¿no? Aquí se me fue este 3. Ahí está. Esto es secante cuadrada de x. Ahí está. Entonces sería secante por secante cuadrada, secante cubo de x. Y esta es la derivada respecto a x de tangente de x, secante de x. Y otra vez, ¿no? Aquí están lo de las identidades trigonométricas, que esas al igual y no está de más que las tengan, que las sepan, ¿no? Así, apuntarlas, todas estas, ¿no? Esta es una de las que también se utiliza muy frecuentemente. Esa de seno cuadrado, pero esta también no está de más. Esta también. En la parte de la física, ¿eh? De la física, de la mecánica clásica principalmente. ¿Sí? Eh, vamos a ver el teorema 2.7. 7.6, 6, que es derivada de la función cosecante. Aquí la derivada de x, de cosecante de x es igual a menos cosecante de x, cotangente de x. ¿Sí? Dice aquí la demostración de este teorema también se deja como ejercicio. Refieras al ejercicio 2. Entonces, pues ya, ¿no? Vamos a ver el ejemplo 5. Y igual ya con eso terminamos esta sección. Que sería el ejemplo 5. Dice, obtengo una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función coseno coseno en el punto ay, ah, ahí está, ¿no? En el punto menos 3 medios de pi, más 0. Dice ahora solución. Si f de x
es igual al coseno de x, f' de x, esto tenemos que f' de x es igual a menos el seno de x, por lo que f' de menos 3 medios de pi es igual a menos seno de 3 medios de pi. Ah, que no lo da, si no te lo voy a poner, no, ahí está. A ver, ahí está. Seno de 3 medios f',